Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hacer un análisis de teoría y técnica de un análisis fílmico. El grupo está conformado por Patricio Calderón, Alexandra Rocha y mi persona, Joana Jaramillo. Cabe recalcar y poner como primer punto que el análisis que vamos a hacer en este momento no es de un filme como tal, sino de un cortometraje animado. Como primer punto, vamos a ver lo que es el cortometraje. Listo. Como segundo punto tenemos el resumen del cortometraje. El corto, como pudimos apreciar, trata de un señor que es muy indiferente con lo que pasa a su alrededor. No le gusta ayudar a los demás, eso es evidente. Pero al momento de pasar por una calle, una adulta mayor lo toma del brazo para que éste le ayude a cruzar la calle y no pasar ningún riesgo. Estando a punto de sufrir un accidente, él se da cuenta de muchas cosas y después de ese día, el señor sintió una pequeña felicidad dentro de él y todo cambió por ese pequeño acto. Al pasar los días, el cambio fue tan grande que él se dedicó a ayudar a las personas, algo que no hacía al principio, bueno, en este caso al principio del corto. Finalizando la historia, haciendo lo mismo que hicieron con él. Encontró a otro sujeto, igual que de indiferente que él, se acercó y lo tomó del brazo para que lo ayudara a cruzar la calle, haciéndose pasar por una persona no vidente. De esta forma, seguir una cadena de cambio para que las personas sean conscientes de la ayuda que se puede ofrecer al mundo y empezar con un cambio productivo. Como tercer punto, tenemos el valor social del corto. En este caso, observándolo y analizándolo desde lo moral, ¿quién nos dice a nosotros o a la sociedad en sí que algo está bien o mal? Se supone que hay o sea, como que los pensamientos propios que tienen las personas. En cambio, desde la ética, analizando este corto desde la ética y como parte de la filosofía, podríamos hacernos o plantearnos muchos interrogantes en base a este corto. Pero como miembros de una sociedad, podemos decir que este modo de actuar no sería el adecuado, la forma de actuar que tiene el protagonista al principio. Es decir, moralmente sería incorrecto. No es una norma escrita como tal, pero a veces esperamos que las personas actúen de la mejor manera posible para una buena convivencia social. Ahora sí, yendo al análisis general del corto o del film, en este caso tenemos el primer punto que es el genérico. El genérico nos dice que es exactamente una mezcla del resumen y del valor social que trata de transmitir el corto, o como lo llaman, el referente, que es el discurso poético.
A modo de presentación de los actantes, bueno, el corto nos presenta a los actantes como tal. En este caso tenemos protagonistas y antagonistas. Ya pudimos observar que nuestro protagonista en este caso le vamos a llamar el señor indiferente porque como pudimos evidenciar, el corto es totalmente mudo. De ahí tenemos a la abuelita que es también, no es protagonista como el primer personaje, pero sí es una antagonista porque tiene parte bastante importante dentro de la historia que se cuenta. Ella es la que produce el cambio en el protagonista en este caso. Y tenemos al tercer personaje como antagonista, que es este sujeto que pasa a tomar en este caso el papel del protagonista, cuando el protagonista, vale la redundancia, es el que inicia el cambio con el tercer sujeto. De ahí tenemos los personajes secundarios. Tenemos a la señora del elevador, a la niña del globo, al señor de las compras y a la señora que reparte los volantes en la calle. Que ellos son personajes secundarios porque no tienen como que protagonismo dentro del corto, pero sí son puntos importantes para entender el mensaje que nos trata de dar el corto como tal. A continuación, mi compañero. Listo. A continuación tenemos el siguiente punto de análisis, que es el referente fílmico. Aquí tenemos nuestro punto A, que es el punto de vista. Por favor, cámbiale. En el punto de vista, el director utiliza dos tipos de matices en este film de colores para realizar el contraste que él desea entre las posturas a mostrar. Entonces tenemos los colores pálidos por un lado, cálidos por un lado, y los colores opacos y neutros por otro. Dentro de los colores cálidos se muestra una sociedad comprometida, activa y alegre. Dentro de los colores opacos y neutros se muestra al personaje principal, alguien que no es comprometido con el rol social y resulta indiferente a las cosas que acaecen en esta. Podemos verlo en las siguientes imágenes. Vemos la primera imagen con colores cálidos. Aquí vemos el color verde y el color rosado que muestra esa calidez en la acción que se está realizando. Por el contrario, tenemos la siguiente imagen en donde nos muestran a nuestro protagonista en una escala de colores oscuros. Tenemos el café oscuro, el color negro, el gris, que complementa toda la imagen, un verde oscuro y un azul oscuro igual, un azul marino. Listo, tenemos así el siguiente punto de análisis. Aquí vemos cómo el director utiliza varios elementos para mostrar la indiferencia del personaje en su rol en la sociedad. Su recurso primordial son las manos en los bolsillos. Vemos a los dos actantes que están indispuestos a actuar ante los acontecimientos dentro de la sociedad. Ok. Pásale. Luego tenemos la banda imagen. Son imágenes fotográficas. Estas imágenes componen el film y complementan toda la sucesión de escenografía que nos van a mostrar. Pásale, por favor. A continuación tenemos las imágenes móviles. Dentro de las imágenes móviles tenemos que una escena está compuesta por diferentes fotogramas que realizan una acción dentro, en este caso, del film que estamos analizando. Hemos tomado aquí la escena en donde el carrito de compras se va yendo por la avenida sin nadie que lo pare. Vemos como nuestro actante principal va a esquivar el carrito de compras. Luego tenemos el siguiente punto de análisis, que son las imágenes múltiples. Dentro de las imágenes múltiples se nos presentan diferentes tipos de planos que nos refieren a una acción. Vemos en las imágenes que hemos seleccionado cómo hay un plano general y luego un plano central en donde se muestra un brazo sosteniendo a nuestro actante principal. Luego nos muestran las siguientes imágenes. Por favor, pásale. De un plano medio en donde podemos observar cómo el personaje principal de este film regresa su mirada para ver quién es la persona que ha agarrado su brazo. Y luego, en un plano general, se nos muestra a una abuelita sosteniendo el brazo. Listo. Luego tenemos la banda de sonido. El primer punto es el sonido fónico grabado. En este film no está presente, ya que únicamente es acompañado por una banda sonora. Luego tenemos el sonido musical grabado. Tenemos un ejemplo
para mostrarles. Vemos aquí cómo es una banda de blues la que compone todo el film, en este caso que estamos nosotros analizando. Y por último, tenemos los efectos y ruidos. A continuación, un ejemplo. Escuchamos el chirrido de las llantas al frenar y también como nuestro actante grita del susto. Entonces, estos efectos y ruidos vuelven más realista la acción que se está presentando dentro del film. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con lo que es la mirada. En primer punto vamos a tratar la percepción visual del sujeto. En las primeras escenas se puede notar a su personaje principal como una persona poco empática con las personas o lo que sucede a su alrededor. En su rostro se ve la frustración, enojo y tristeza, como si algo le pasara o si solo pensara en sí mismo. Además, su vestimenta es con colores negros opacos, como denotando su estado de ánimo. En las escenas posteriores, tras empatizar con la anciana, su semblante cambia totalmente. Se lo ve alegre, motivado, además que los colores de su vestimenta después cambian a colores cálidos, vivos y alegres. Como segundo punto tenemos el uso de los planos. El uso de colores y el cambio de los planos hace que los detalles puedan ser mucho más perceptibles. Cuando en el corto se utilizan primerísimos primer plano y el primer plano hace énfasis en ver las expresiones faciales de los personajes cuando van a reaccionar a algo. El primer plano también se usó cuando se muestra una escena que va a transcurrir posteriormente, como en el caso del automóvil que se mostró anteriormente. Aquí se utilizó el primer plano para enfocar las llantas que iban a gran velocidad como símbolo de peligro. Otro símbolo presente es que el señor indiferente, como se denominó al personaje principal, es que lleva las manos metidas en el bolsillo, como ya mencionó mi compañero, que esto en el lenguaje no verbal denota desconfianza como si algo ocultara. En cambio, un plano general es utilizado cuando el personaje principal se encuentra con los secundarios, al evitar ayudarlos, evidenciando los detalles de fondo o la acción principal. El tercer punto son las ideas o personalidad de los personajes. El señor indiferente, quien es el personaje principal, muestra una personalidad fría, poco amigable e indiferente con los problemas de los demás, y a quien no le interesa nada de lo que ocurre a su alrededor, hasta que una acción de ayudar cambia su personalidad totalmente a un ser empático. Los personajes secundarios que fueron la señora que quería entrar al ascensor pero no alcanzó a detenerlo, la niña a la que se le olvidó y se le voló su globo, el señor al que se le fue el carrito de compras, la chica que buscaba voluntarios y la anciana que quería cruzar la calle eran personas en problemas que necesitaban la ayuda de alguien. En el corto no se muestra una personalidad a profundidad de estos personajes, pero tienen una cara de preocupación por la acción que les está ocurriendo en ese momento, a excepción de la anciana que se muestra feliz, descomplicada y sonriente. También los niños con los que juega el señor indiferente y el anciano con el que juega Jenga se ven mucho más agradecidos por las acciones que él está tomando en ese momento. También con el señor que le ayuda, al parecer que le está donando sangre, también se nota muy agradecido. La escena de transición son al parecer en el edificio o hotel cuando el señor indiferente sale del ascensor. La siguiente escena pasa cuando él pasa por el parque y se encuentra con la niña. La siguiente escena es salir caminando por la calle y se encuentra como al frente de muchas tiendas. Después pasa por una avenida y se encuentra con el puesto de voluntariado. La siguiente escena es al cruzar la calle y casi ser atropellado. Y en el estar en una casa jugando, que es casi al final del corto, que es cuando ya sucede el cambio en el personaje principal. Y también parece que está en un ancianato y a la vez en un hospital, y estas escenas transcurren muy rápidamente. Como siguiente punto vamos a hablar de la ruptura. El primer punto de la ruptura es el cambio de escena y sonidos para denotar un significado. Pásale, por favor. Muy bien, como primer punto, al ocurrir los cambios de escena, también se cambia la canción de fondo, aludiendo a lo que ocurre en dicho momento. Si la escena es triste, la música que lo acompaña lo es. De la misma forma, cuando ya es una escena feliz, la música también lo es. Cuando es una escena de suspenso y se da cuenta que va a pasar a una siguiente escena, la música también como que suena muy acelerada.
Aquí también se le da atención a los detalles como los sonidos de autos, de pasos acelerados, cuando alguien corre o cuando un carro frena. El siguiente punto es el mundo real versus el mundo de la ficción. En el corto se muestran acciones o vivencias que ocurren día a día que lo hacen bastante realista. En lo referente a la ficción son el tipo de acciones que no siempre son así, solo en casos realmente extraordinarios. Un ejemplo de esto es cuando el carro logra frenar solo porque el señor indiferente pone su mano en señal de alto. Otro caso es cómo se consiguen los elementos tan rápidamente. Un ejemplo de esto es cuando al final de la escena el personaje principal, en su afán de buscar ayuda en la otra persona indiferente, consigue rápidamente unas gafas y un bastón de una persona ciega. Otro ejemplo es el cambio de lugares tan rápidos, como si se tratase de una teletransportación. El siguiente punto es la realidad exterior versus la realidad evocada. No se sabe por qué el personaje principal es así, si tal vez tuvo un suceso mal en su vida que hizo que actuara de esa manera, o problemas que lo llevaran a ser indiferente hacia las demás personas. Y esto se le refleja y se ve a simple vista. Y finalmente la materialización de lo desconocido. Aquí tal vez no se había tenido este tipo de encuentro con la empatía, el personaje principal, y en este caso, al él no contar con eso en su vida, para él es algo desconocido, hasta que se encontró con la anciana que hizo que cambiara su perspectiva, haciendo que se materializara su bienestar o una buena acción al el cambiar completamente su estilo de vida. Eso ha sido todo por nuestra presentación, esperamos que les haya gustado y muchas gracias.